Hola, buenas tardes. Soy Fernando Valenzuela, miembro del equipo de Proform. Os damos la bienvenida a este accidentado nuevo encuentro digital. Hemos tenido una serie de problemas técnicos. Seguimos con el complot que muchas veces comenta Héctor, al que nos tiene sometido Google, pero bueno, al final le hemos podido vencer a la máquina, ¿no? Bueno, hoy vamos a continuar con este nuevo encuentro digital, intentando profundizar un poquito más acerca de los aspectos que tienen que ver con la acreditación de contenidos y aulas virtuales para la impartición de certificados de profesionalidad mediante o bajo la modalidad e-learning, ¿no? Para ello volvemos a contar con Luis Muñiz, el cual es responsable de proyectos e-learning en Prodafor Consultoría. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Fernando. Pues estupendamente con vosotros y nada, y un saludo cordial a todas las personas que nos puedan estar viendo ahora mismo. Bueno, nosotros de nuevo encantados que podamos volver a contar contigo para un nuevo Hangout. Y bueno, para la gente que nos está viendo, como viene siendo habitual, os recordamos que podéis participar con nosotros haciéndonos llegar vuestras dudas, preguntas, opiniones, sugerencias, lo que estiméis oportuno a través del hashtag de Twitter EPROFONTV. Hasta la fecha hemos realizado diferentes sesiones que bajo la temática, bajo el paraguas de los certificados de profesionalidad, nos han servido pues para, digamos, tratar toda esta temática de una manera amplia, ¿no? Empezamos hace ya unos cuantos meses con diferentes profesionales otras sesiones en las cuales en una primera sesión pues trazamos un mapa general de qué eran los certificados de profesionalidad para ir poco a poco adentrándonos en lo que son su partición bajo la modalidad e-learning. Hoy intentamos dar un pasito más allá porque entendemos que aún existe una gran confusión entre los profesionales y las entidades del sector sobre esta materia, ¿no? Entonces, bueno, sí me gustaría comenzar por preguntarle a Luis, ¿no? ¿En qué estado se encuentra ahora mismo todo este procedimiento de acreditación ante el Servicio Público de Empleo Estatal, ¿no? ¿Ya hay centros que se están acreditando? Ujú. Ahora mismo no hay ningún centro acreditado Ajá. porque estamos a la espera desde hace ya bastante tiempo de que aparezca una resolución que amplíe la orden que apareció el pasado mes de octubre de 2013 y donde se daba cabida ya a la modalidad de teleformación de estos Uh-huh. certificados, ¿no? Entonces, está abierto lo que es el proceso de presentación Ajá. de candidaturas para que los Sí. centros y las entidades interesadas en la modalidad online de estos certificados puedan obtener esa acreditación, Ajá. pero a fecha de hoy, y como decía, a espera de esa resolución, Uh-huh. solo pueden ocurrir dos cosas. Y es que si los requisitos que el SEPE va viendo se van cumpliendo, el Ajá. expediente quede paralizado, o Ajá. bien, si esos requisitos no se están cumpliendo, se rechace. Ajá. Entonces, estamos en un momento de stand-by. Entiendo. ¿Y esa normativa de desarrollo exactamente en qué consiste, ¿no? ¿O qué aspectos esa nueva resolución va a desarrollar de la normativa ya existente? Que estamos hablando de aspectos puramente técnicos. Sí, básicamente la orden que apareció en octubre, como decía antes, Ujú. dejaba muchos aspectos por tratar, ¿no? Sobre todo tenía que ver con la plataforma y básicamente hay una serie de aspectos que no están demasiado claros y que esperamos todos Ujú. que en esa resolución aparezca. Por ejemplo, los servicios web externos de la plataforma no quedaban demasiado claros y esperamos que se concrete un poquito mejor. Después, Ajá. el propio procedimiento de acreditación también va a reforzarse a partir de esa resolución. Y por otro lado, se va a perfeccionar todo lo que es la evaluación de aspectos como la accesibilidad, los aspectos didácticos que se tienen que cumplir, etcétera, ¿no? No, no se sabe muy bien qué aspecto va a cumplir esa resolución, ¿no? Pero en comunicación con el SEPE y demás, lo que nos indican es esto, ¿no? Estos apartados en principio. Ajá. ¿Y hay se sabe algún tipo de fecha de salida de publicación de esa resolución? ¿Hay alguna Mm. estimación o Pues algún mira, rumor al respecto? Pues mira, desde mediados de enero, cada vez que comunicabas con el SEPE te decía que aproximadamente en 10 días. Estamos, estamos a 20 de febrero, yo hoy he vuelto a contactar con ellos y me han vuelto a decir lo 10 mismo. días. Ajá. Y sí, y ya me han dicho que no se sabe, ¿no? O sea, que Ajá. estaremos atentos a esa resolución, al BOE, y bueno, esperemos que sea lo antes posible.
Claro, este es el famoso vuelva usted mañana, ¿no? De la administración casi, ¿no? Sí, básicamente, en vez de mañana, vuelvo usted dentro de 10 días. Y existe, bueno, antes de que sacaran antes de que se publicara la nueva normativa que regula todo el tema de certificados de forma online, ya estuvo bastante tiempo antes circulando el borrador de esa normativa, ¿no? Sobre Sí, esta resolución, ¿está ya circulando un borrador o algo? que yo sepa, no. A partir de estas fechas, lo que el SEPE te permite de conocer son distintos aspectos sobre los que se pretende mejorar esa normativa. Pero cualquier tipo de borrador que estuviera circulando sería, pues eso, un rumor, ¿no? No habría que Ujú. fiarse demasiado de eso. Ajá. Vale, si entiendo que cuando nos vamos a meter a hablar un poco de la homologación de aulas virtuales y el Ujú. tema de homologación o acreditación, en este caso, ¿no? De contenido, Sí. la verdad es que creo que todo hay que tomarlo con cautela, ¿no? Porque hasta que, digamos, Ujú. no se publique esa nueva resolución, realmente hay que andarse con pies de plomo, ¿no? En cualquier caso, creo que sí podemos tratar algunos aspectos básicos teniendo muy en cuenta la normativa que ya está publicada, ¿no? Ujú. Y es, por ejemplo, si nos referimos al tema de aulas virtuales, ¿quién puede realmente acreditarse, ¿no? Porque digamos que ahora mismo en el sector podemos hablar de diferentes tipos de entidades, ¿no? Por un lado, Ujú. nos encontraríamos lo que serían centros de formación y por otro lado nos podríamos encontrar con entidades, llamémoslas tecnológicas, que pueden Ujú. proveer de, por ejemplo, aulas virtuales, ¿no? Sí. ¿Quién se puede realmente acreditar? ¿Un centro de formación o se tiene que acreditar o también se podría acreditar estas empresas que comentaban, que no sean centros de formación? Pues se puede acreditar aquella entidad que vaya a impartir la formación, El es que la decir, vaya a impartir el que directamente. vaya a impartirla directamente. Es decir, por un Ajá, lado tenemos centros de formación ujú, ordinario, como de los que todos conocemos, y por otro lado hay empresas que ofrecen todo tipo de servicios, incluida la formación. ajá, Pero quien va a obtener la acreditación es la entidad que vaya a impartirlo. Por ejemplo, una empresa que ofrezca su aula virtual, sus procedimientos para adaptar o crear contenido, soporte técnico, etcétera, no se puede acreditar. Pero ujú, si esa misma empresa fuese a impartir la formación claro, ella misma, sí podría solicitar la información, o sea, perdón, la acreditación. claro. De manera que ahora mismo, que quede muy claro este hecho, ¿no? Un centro de formación que decida aprovechar los recursos de cualquier entidad tecnológica, como tú decías, para desarrollar esa acreditación, tiene que presentar esa solicitud indicando que va a contar con un determinado aula virtual, con un determinado soporte técnico y Ujú, a la hora de llevar a cabo esa solicitud va a indicar la URL de esa aula virtual para que el SEPE acceda a la misma, la evalúe sus contenidos, evalúe toda la documentación, pero a partir de ese centro que solicita esa acreditación. ajá, entiendo. Y siguiendo con el tema de aulas virtuales, sí podríamos hablar, teniendo en cuenta las características o los requerimientos que establece la normativa, Ujú. sí podríamos, digamos, hablar un poco o trazar algunas líneas generales sobre qué tipo de aulas virtuales no podrían ser admitidas, no podrían ser acreditadas en ningún caso. Sí, bueno, cualquier aula virtual que no cumpla los requisitos básicos que ya hemos tratado en anteriores videoencuentros Ajá, no van a ser acreditadas. Por ejemplo, aulas virtuales que ofrezcan entornos en 3D muy difícilmente van a ser acreditadas porque son entornos no accesibles y la accesibilidad es uno de los requisitos que se va a exigir a aulas virtuales y a contenidos. Que bueno, luego sobre este apartado volveré y haré algún pequeño matiz, ¿de acuerdo? ajá, Porque hay que tener algunas cosas en cuenta. Después, aulas virtuales que no faciliten la extracción de informes con acorde a la normativa que se está exigiendo para los certificados de profesionalidad online tampoco serían admitidas. Y aulas virtuales que no sean compatibles con los requisitos de los contenidos, es decir, formato SCORM, formato IMS, tampoco van a ser en ningún caso acreditadas. ajá. Y otra de las cuestiones, sobre todo que en las que se encuentran inmersas muchas entidades de formación que quieren subirse a este carro de los certificados de profesionalidad online, andan, digamos, un poco perdidos o un poco cuestionando sobre sería la mejor opción a elegir, ¿no? O bien a optar por alquilar una plataforma virtual o bien por comprar esa plataforma virtual directamente. Después de todo hay que tener en cuenta que por el simple hecho de que ya consigan la acreditación
y el centro de formación saque acciones formativas conducentes a la obtención de un certificado de profesionalidad, no le garantiza y que lo saquen de manera privada, no le garantiza, digamos, que puedan poner en marcha ese curso, fundamentalmente porque necesitarán llenarlo de alumnos, ¿no? Entonces, bueno, digamos que uno de los aspectos clave en este sentido y en relación a las aulas virtuales es qué opción cojo, ¿no? ¿La alquilo o la compro, ¿no? ¿Qué es qué Sí. consejo podrías darle, ¿no? A este tipo de entidades que están inmersas en esta duda? Bueno, depende mucho de los conocimientos y de los recursos humanos de los que disponga cada centro. Si es un centro que dispone con el personal para poder autogestionar ellos mismos las acciones formativas, yo optaría por, más que comprar, porque hablamos de muchas aulas virtuales que son de libre distribución, Ujú. porque ellos mismos lleven a cabo la instalación de esas aulas virtuales y que las desarrollen y que sobre ellas trabajen, ¿no? Pero si no son un centro especializado en esta materia, Ujú. o bien muy difícil la gestión, porque luego, aparte de la instalación, lleva una buena carga de trabajo gestionarla, atender los requisitos del SEPE, adaptarla, ¿de acuerdo? Porque en pasados videoencuentros ya hablamos Sí, de que las aulas virtuales de partida no cumplirían los requisitos, ¿vale? Hay claro. que Sí, implementar múltiples claro. características para afrontar esos requisitos, ¿no? Pues en este caso, yo Ujú. optaría por alquilarla, por contratar ese servicio de aula virtual con una entidad que lo ofrezca y siempre y cuando te garantice que cumple todos los requisitos que el SEPE está solicitando. Y no solamente del aula virtual, sino también del servidor, Ajá, porque claro. es una cosa muy importante saber qué capacidad tiene ese aula virtual para recibir alumnos. Si esa entidad que te ofrece el aula virtual está cumpliendo la ley de protección de datos. Eh, Claro. son muchas cosas. Entiendo también que la dificultad con el que se va a encontrar el centro de formación es que todos esos temas, ¿no? Para que una plataforma, ya sea en régimen de alquiler o en opción venta, eh, digamos, cómo puede comprobar que esa plataforma es acreditable, porque al final el que tiene que acreditar esa plataforma, sea en venta o alquiler, es el centro de formación. Y entonces Mm, el centro de formación desconoce, digamos, todos estos requisitos técnicos que exige la normativa. Entonces ujú, corre el riesgo de apostar por un producto que le ofrezca a una empresa que le garantice ujú, que lo pueda acreditar. Sin embargo, luego se puede encontrar, una vez que ya haya hecho todo el trabajo de preparar toda la documentación necesaria que tiene que presentar ante el SEPE, se puede dar las circunstancias de que el SEPE le diga, oye, que es que estas características falla ujú, aquí, allí y aquí, ¿no? claro. Creo que puede haber un problema en ese sentido, ¿no? Sí, los centros de formación deben de hacer una labor de verificación de todo lo que esa entidad que le ofrece ese servicio le está ofreciendo, ¿no? Valga la redundancia. Es Ujú. decir, debe de este centro, basándose en la normativa y junto a esa entidad que le ofrece este servicio, verificar punto por punto todos los aspectos de la misma, ya Ujú. sean aspectos de servidor, ya sea ley de protección de datos, ya sea Ujú. accesibilidad de la plataforma. Si le ofrece contenido igualmente, pues que se atenga a la normativa en cuanto al esquema, ¿no? Que el Ajá. SEPE plantea para que esos contenidos sean aprobados, ¿no? Si nos gusta más esta expresión. Y desde luego hay que tener una cosa muy clara. Hay muchas entidades que difunden una idea errónea. Es el hecho de plataforma o aula virtual acreditada. Eh, una aula virtual como tal, aunque Ujú. cumple los requisitos, no se acredita un proceso entero. Un Claro. proceso donde entran Contenido contenido, aula y aula. virtual, eh, El proyecto formativo, todo, ¿no? exacto, el propio centro, sus características físicas, porque también tiene que cumplir esas características, ¿eh? Ujú. La modalidad online está vinculada a una serie de requisitos físicos también, Claro. Ujú. a unas exigencias del profesorado. Es decir, es todo eh, una combinación de requisitos que se Ujú. tienen que cumplir y donde el aspecto de las herramientas que se vayan a utilizar en la modalidad de teleformación es un pilar más del proceso, pero Claro, no es el único, claro. ¿vale? Entonces esto tiene que quedar muy claro. Las aulas virtuales como tales no se pueden presentar como acreditadas, sino como oportunas para obtener la acreditación, que es Claro. distinto, que es distinto. Yo creo que es importante, ¿no? Esto último que señala, sobre todo porque
me da la sensación de que hay muchas entidades que están excesivamente ofuscadas con el tema técnico, que si bien es importante, quizás están obviando, digamos, la otra parte que comentan, ¿no? Mm. Y es, digamos, toda la carga de desarrollar ese proyecto formativo, de contar con los formadores adecuados, que establezca el certificado de profesionalidad en el cual se quieran acreditar, que cuenten con los espacios formativos, porque aunque hablamos de teleformación, la normativa ya sabemos que bueno, nos exige que tenemos que contar un espacio que cumplan con los requisitos establecidos por el certificado de profesionalidad que se pretenda acreditar, y en el caso de no disponer de esos de ese espacio físico, pues bueno, tiene la opción de buscar una colaboración externa con un centro que sí cuente con esa acreditación, pues para la impartición de la parte presencial, ¿no? Entonces yo Claro. creo que es bastante importante lo que señala, ¿no? Porque quizás, como digo, está muy centrado en el tema tecnológico y bueno, y en realidad es un proceso pues, mucho más amplio y mucho más complejo, ¿no? Sí, es que como decía, es que es un pilar más, es que no hay que olvidarse de que va a haber una parte presencial que va a tener que facilitar unos medios técnicos físicos, Ujú. un aula, un espacio, un equipamiento, una formación de ese profesorado. O sea, son muchas cosas las que hay que acreditar y el aspecto técnico es fundamental, pero es que eso es uno más, no es ni más ni menos importante, es uno más y esto tiene que quedar muy claro. Claro. Dejando un poco al lado el tema de las aulas virtuales y por adentrarnos en el tema de los contenidos, eh, ¿es clara la normativa actual con respecto a qué formato o qué estándar tienen que tener los contenidos? A raíz del último certificado de profesionalidad, perdón, a raíz del último hangout que realizamos, uno de los comentarios a ese vídeo fue bueno, de un usuario en el cual nos decía que si le podíamos decir exactamente dónde pone en la normativa que los contenidos tienen que estar en formato SCORM o IMS, ¿no? Porque él decía que dice que la plataforma debe de cumplir con los requerimientos del estándar SCORM, pero en ningún sitio entiende que diga que los contenidos tienen que ser desarrollados en SCORM. ¿Es clara la normativa? ¿Lo establece realmente La, que tiene que ser así, el desarrollo de los verás, contenidos? la normativa es clara, aunque no te diga exactamente que este contenido tiene que ir en formato SCORE, al decirte que tiene que ser compatible con ese formato, te lo está diciendo de esa forma. Ajá. Además, más adelante, en los anexos de esa orden, no dejan de insistir en aspectos como el seguimiento del alumno. La Ujú. única forma de hacer seguimiento del alumno es mediante SCORE o mediante IMS. Básicamente mediante SCORE, porque IMS no facilita prácticamente ninguna de las opciones de seguimiento que se pueden habilitar en un aula virtual, ¿de acuerdo? Ajá. Entonces, la normativa en este aspecto es muy clara, pero si avanzando un poquito más, donde no es tan clara es en las características de ese contenido. ¿Y por qué digo esto? Pues porque el SEPE te ofrece un esquema, una serie de parámetros que tiene que tener ese contenido. Ujú. Por ejemplo, hay que iniciar la unidad formativa con unos objetivos, hay que incluir un mapa conceptual, hay que plantear unas evaluaciones cada cierto tiempo. Ujú. ¿Qué ocurre con esto? Bien, pues que dependiendo de cada contenido, de cada módulo, cada certificado, esas características pueden ser flexibles, ¿de acuerdo? Ajá. Y esto no lo digo yo, esto lo dice el SEPE, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, esto es una de las características que los centros tienen que tener muy en cuenta a la hora de contar con los contenidos de una entidad. Y es que muchas entidades a veces desarrollan plantillas, ¿vale? Para crear esos contenidos y a su vez crear esos scores. ¿Cuál es Ajá. el problema? ¿Cuál es el problema de esto? Pues que la plantilla que te puede servir y que te puede validar los contenidos, por ejemplo, de un curso de ofimática, a lo mejor no te sirve para que te validen los contenidos de un curso de transporte o de temas de emergencias. Entonces, cada contenido, cada certificado requiere mucha especialización, requiere conocer muy bien la materia y requiere argumentar al SEPE muy bien eh, si en algún caso te rechazan ese contenido, ¿de acuerdo? Ajá. Entonces, a la hora de elaborar un contenido, como digo, es muy importante conocer muy bien de lo que estamos hablando, conocer muy bien los aspectos didácticos, la combinación de teoría y práctica y ser realistas y saber que en un momento determinado el SEPE te puede rechazar ese contenido, pero que abre un periodo de reclamación donde tú, si argumentas correctamente Ujú. por qué tú has desarrollado ese contenido de esa manera, por la información que tengo, el SEPE, que está en la postura de ayudar y de Ujú. vigilar la calidad del contenido,
si cumple esos requisitos de calidad, te lo va a aprobar. Claro. Entonces, Ajá. es muy importante tener esto en cuenta también. Ajá. Y por cierto, quería añadir también, perdona que te interrumpa, Nada, Fernando, no te preocupes, Luis. a nivel de accesibilidad, la normativa también va a ser flexible, ¿vale? La normativa, quiero decir, la interpretación de la normativa que haga el SEPE. Es decir, la accesibilidad se va a exigir con bastante fervor de cara a contenidos estándar. Por ejemplo, cursos de ofimática, cursos de gestión y demás, ¿no? Porque son cursos que puede hacer cualquier tipo de usuario, cualquier tipo Claro. de persona con cualquier limitación. Pero en aquellos contenidos donde está claro que hay personas que no lo pueden hacer, por ejemplo, pues un curso vinculado a temas de edificación o Ajá. de Claro. transporte sanitario, Ujú. el tema de la accesibilidad sé de buena mano que va a ser un poquito más flexible también, lo cual es totalmente razonable, Claro. porque implementar accesibilidad implica mucho esfuerzo, mucha dedicación, conocer muy bien de lo que estamos hablando Claro. y tanto para los diseñadores de contenido como para los centros que vayan a contar con los mismos, implica mucho sacrificio, tiempo, dinero y son cosas que al final no se van a utilizar. Entonces el SEPE es sensible con este hecho, con esta realidad y deja abierta la posibilidad de esa flexibilidad en determinados casos. Pero ojo, en determinados casos, porque hay entidades que creen que esa flexibilidad se va a adoptar siempre, ¿vale? Ajá. Entonces hay que tener mucho cuidado también. Vale, estupendo. Luis, mira, te voy a trasladar un par de preguntas que nos llegan por Twitter. Una es de Helen, que nos dice que nos pregunta si este proceso de acreditación se aventura como algo lento. La respuesta a todas luces es que sí, ¿no? A priori todavía no sabemos cuándo realmente se van a poder Bueno, empezar a acreditar realmente en los centros, ¿no? en Y cuanto, en cuanto aparezca la resolución, ujú, yo creo que va a ser un proceso rápido, que va a ser ágil. De hecho, el SEPE, como bien sabrán muchas de las personas que nos estén viendo, ha habilitado una aplicación telemática para gestionar toda la solicitud de la modalidad de teleformación. Inmediatamente se va a iniciar el proceso de auditoría, van a analizar muy bien las unidades formativas, los proyectos, la guía del alumno, del docente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces va a ser un proceso que yo creo que va a ser rápido, pero claro, estamos a la espera de esa resolución. Hasta claro, que no salga esa resolución estamos en claro. sus manos, ¿no? Mira, Luis, otra pregunta que me trasladan desde Twitter, nos la hace Mercedes, nos pregunta qué incidencia tienen los medios físicos en un certificado que no tiene tutorías presenciales. Si mal no recuerdo, creo que las tutorías son siempre presenciales en todos los certificados, ¿no? Corrígeme si me Sí, equivoco. que yo sepa, que me puedo equivocar, ¿de acuerdo? Porque no conozco absolutamente toda la normativa, todos los decretos, de todos los certificados, Bueno, que yo eso sepa, sería imposible. siempre, siempre se va a exigir una presencialidad, aunque sea de muy poquitas horas. De todas formas, Si no tienes la evaluación, que por narices tiene que ser claro, sí o sí, tiene que ser presencial, ¿no? La evaluación de exacto, cada módulo formativo. exacto, aunque no tengas tutoría, la evaluación final va a exigir de una aula física, pero en cualquier caso, supongamos que no hubiera evaluación, que sería absurdo, ¿no? Pero en cualquier caso, como decíamos al principio de este video encuentro, la modalidad de teleformación está ligada eh, inevitablemente a unas condiciones físicas del centro, ya sea suyas o de otra entidad con la que haya establecido un acuerdo. Ajá, vale. Yo creo que queda muy claro, ¿no? Ujú, Continuamos con el tema de los contenidos, que aquí también ujú. pues hay bastante sobre lo que hablar y sobre lo que aclarar, ¿no? Sí, Haciendo el símil, al igual que hacíamos con las aulas virtuales, que hablamos de, soy un centro de formación, ¿qué hago? Alquilo, compro esa plataforma o esa aula virtual, ujú. con los contenidos pasa exactamente lo mismo, ¿no? Ahora hay también un gran dilema en el cual está subido un centro de formación y es que se debate entre ¿qué hago? Elaboro mis propios contenidos y los adapto yo, lo alquilo a otra entidad que ya en teoría los tiene elaborados, los compro. ¿Qué recomendaría un centro de formación que esté en esa tesitura? Mi postura es adaptar contenidos ya elaborados por un centro. Tengo varias bases para argumentar esto. Uh -huh, La principal es que desde hace bastante tiempo uh -huh, ya se fueron filtrando las características de estos certificados de profesionalidad online, de manera que desde esos instantes, te estoy hablando desde hace un año o más de un año atrás, desde ese instante muchas entidades han empezado a elaborar esos contenidos. ¿Qué ocurre con esos contenidos? Que no están vinculados a esos requisitos que se han aprobado en octubre. Estamos hablando de que esto es muy reciente.
O sea, Claro. no es posible que una entidad que ha desarrollado 100 certificados hace un año te pueda garantizar el cumplimiento de esos requisitos. Es absolutamente imposible. Más adelante quizá, ahora mismo totalmente impensable. Claro, eso Por sería un poco también los peligros, ¿no? De quienes ofrecen contenido asegurando que cumplen los requisitos, ¿no? Porque por la corta vida de la normativa o de la Mm. desde que se publicó la misma, se puede decir que es casi materialmente imposible que haya ya entidades que estén ofertando contenido que desarrollen un certificado de profesionalidad completo, eh, que se puede considerar como un contenido acreditable, ¿no? Es impensable. Es que, fíjate, te voy a poner mi ejemplo personal. Yo, que he estado adaptando contenido y sigo adaptando contenido, hasta el mes de diciembre el SEPE no me fue capaz de responder a muchas dudas que yo tenía sobre la normativa de cara Ujú. a aplicarla para desarrollar ese contenido. Es decir, y como yo, muchos más profesionales, ¿eh? No solo yo. Es decir, que prácticamente llevamos 2, 3 meses pudiendo adaptar contenido, teniendo una cierta seguridad de que el contenido que adaptemos va a cumplir los requisitos y que si no cumpliese los requisitos, pues bueno, hacemos un par de cambios rápidos y los cumpliría, ¿no? No habría mayor problema. Pero estos contenidos que muchas veces se ven ya redactados desde hace mucho tiempo, yo quisiera advertir a todos los centros que sean muy precavidos, que tengan mucho cuidado, porque al principio puede resultar económicamente más interesante que adaptar un contenido. Evidentemente, comprar una Ujú. licencia puede ser más rentable, pero al final puede ser bastante más costoso si tienes problemas de este tipo. Claro. Y por otro lado, adaptar tu propio contenido, que como digo es un poquito más caro de partida, a medio y largo plazo es más económico porque ese contenido ya es tuyo, ese contenido tú ya lo puedes utilizar las veces que tú quieras, con los alumnos que tú quieras, tienes todos los archivos que tú puedes ir personalizando de forma muy sencilla para ir actualizándolos según sea necesario Ujú. y no tienes que pagar más. Si necesitas un aula virtual, pagas el pequeño coste que suele venir costando utilizarla y ya Ujú. está. Y al final acabas ahorrando muchísimo dinero, ¿no? Y son tus contenidos, va incluida la impronta de tu centro, va incluida la Claro, forma que cada centro tiene de entender la formación, claro. no que de otra manera, cada centro depende de cómo una entidad haya entendido un determinado contenido. Que ojo, no digo que sea malo, solo estoy diciendo que no es la de cada centro, ¿vale? Claro, No es un proceso personalizado. claro. Ujú. Entonces yo personalmente daría esos consejos igual que he dado otros al principio de esta conversación, ¿no? Ser muy precavido, cuidar mucho por los contenidos de cada entidad, ir poco a poco, no he visto centros que en cuanto ha salido la normativa quieren lanzar ya 15 o 20 certificados. Yo iría muy poco a poco, módulo a módulo, certificado a certificado, asegurándome muy bien de que se cumplen todos los requisitos y Ujú. creo que esa es la mejor manera para alcanzar el éxito y para evitar problemas. Ajá. Quizá volvamos un poco al tema de las aulas virtuales, ¿no? Al hilo de una pregunta que nos vuelve a hacer Helen por Twitter. Ujú. Sé que es de muy difícil respuesta, pero bueno, yo te la voy a lanzar a ver si eres capaz de darme alguna A respuesta ver. a la misma, ¿no? Me pregunta o nos pregunta de qué coste estamos hablando aproximadamente para poder implementar soportes técnicos, ¿no? Ujú. Vamos a poner, entiendo que su pregunta va por el caso de que yo soy un centro de formación que vengo impartiendo acciones formativas con certificados, sin certificados de profesionalidad y bueno, me quiero subir a este carro. Pero bueno, yo no tengo ni los medios, nunca he estado en el universo e-learning, nunca he tenido una plataforma de teleformación, no cuento con personal propio que me pueda o bien instalar una plataforma, desarrollarla, adaptarla a los requisitos de la normativa, desarrollarme los contenidos adaptados a la normativa, etcétera. Digamos, ¿se podría dar una cifra muy general y muy global sobre más o menos por dónde irían No, los tiros? No, imposible, ¿no? no. ¿Por qué? Cada entidad tiene sus precios, cada entidad Ujú. tiene su filosofía de trabajo. Hay entidades que, por ejemplo, van ofreciendo el servicio de aula virtual y Ujú. el servicio de adaptación de contenido de manera que ofrecen un pago mensual hasta que se cumple el pago total de ese coste de crear ese proyecto y Ajá. después simplemente pagaría el aula virtual o bien inicialmente se pagaría el proyecto de adaptación y luego solamente el coste de utilizar el aula virtual, etcétera. O sea, hay muchas formas de entenderlo y Ujú. yo lo que recomendaría pues simplemente contactar con las entidades, consultar y comparar y ver lo que más les interesa.
Y claro, bueno, insistir mucho en el hecho de que hay veces que a lo mejor de partida algunas entidades pueden ser un poquito más caras, pero que a ujú, medio y largo plazo van a resultar mucho más económicas y van a dar muchísima más seguridad. claro. Porque una entidad, esta pregunta se la lanzo yo, nos ponemos en el caso, en el mismo caso. Yo soy un centro de formación que dispongo de unos contenidos ya desarrollados, pero evidentemente Mm, no cumplen con la normativa para nada, ni no están en ningún formato concreto, ¿no? En este caso, digamos, desde que yo cierro con una entidad, el paso de esos contenidos para que me lo adapten a los al estándar SCORM, por ejemplo, eh, ujú. evidentemente creo que también es difícil de contestar, porque va a depender de, bueno, qué me va a pasar, un certificado completo, unos módulos determinados, ¿no? Pero bueno, no sé si podríamos delimitar un tiempo que llevaría a una empresa, a una entidad, transformar todos esos contenidos de acuerdo a los aspectos que establece la normativa, ¿no? Para que se puedan hacer una idea estas entidades más o menos de, aparte del dinero, Mm. en cuánto tiempo van a poder disponer de sus contenidos ya perfectamente acreditables, ¿no? Es que también es complicado porque depende de la carga de trabajo. Claro, Perdonadme las personas que no estén viendo ahora mismo, pero es que son preguntas que es que claro. depende de cada momento. Por ejemplo, en el mes de enero, en nuestra Ujú, entidad, en Prodafor, coincidió la adaptación de varios proyectos. No es lo mismo que te centres en un único proyecto a que te claro. centres en varios, ¿no? Entonces, un proyecto de adaptación normal de 90 horas, por ejemplo, por poner un ejemplo, si te Ujú, centras solo en él, lo tienes adaptado en un par de semanas, tres como muchísimo. ajá, Si tienes bastante claro, más proyectos, pues se puede demorar un poquito más. Entonces depende de cada circunstancia, ¿no? ajá, Pero yo sí querría volver a puntualizar lo que decía antes, ¿no? Que las entidades vayan con calma, que es que veo que muchos centros tienen mucha prisa. Quieren ahora mismo ser los primeros y encima, contra más certificados se ofrezcan, mejor. Lo lo puedo claro. entender desde el punto de vista de la rentabilidad, las estrategias empresariales y demás. Pero estos son procesos muy novedosos que implican una gran complejidad. Entonces Ujú. yo llamo a la calma, a que por lo menos en estos primeros pasos de los certificados online, que se vaya con mucha tranquilidad, con mucha prudencia, que no pasa nada si se tarda un mes más, que hay suficiente mercado para todo el mundo. Sí, claro. Ujú. Siguiendo con el tema de los contenidos, Luis, ¿qué requisitos técnicos y didácticos son más difíciles de cumplir para los contenidos, ¿no? De acuerdo a la normativa. Pues la accesibilidad es uno de los aspectos más difíciles de Ujú, implementar. De hecho, tiene mucho que ver con los navegadores. Por ejemplo, hace muy poquito tiempo ha habido actualización de navegadores que ha hecho que algunos parámetros de accesibilidad se tengan que modificar, de ajá, manera que, como puedes imaginarte, cuando tienes un score o un grupo de score ya totalmente diseñados y preparados para la entrega a un cliente, ujú. tener que retocarlo otra vez es una lata, es bastante Y, complicado. y imagino que eso ya además no es un gasto, un coste previsto, ¿no? Digamos que muy probablemente es un trabajo que tengas que asumir sin remuneración, Sí, probablemente, ¿no? efectivamente. No, no, para el cliente no implica ningún gasto, Ujú, evidentemente, pero para nosotros implica mucho tiempo y claro, muchas veces el cliente no entiende, oye, ¿por qué tardáis una semana más de lo que me habéis dicho? Y pues mira, claro, pues porque el score en conjunto contiene casi 1000 páginas HTML que claro. hay que retocar y bueno, pues No, implica un tiempo, ¿no? no es sencillo ni No, mucho menos rápido, ¿no? no, para nada. Claro. Entonces, la accesibilidad es uno de los aspectos más complicados, pero hay otros, ¿no? Que es lo que comentaba antes, es la combinación correcta entre teoría y práctica, porque como decía, no es lo mismo un tipo de contenido que otro. Entonces, a lo mejor, si tú pones una autoevaluación cada 8 pantallas en un contenido de ofimática, el SEPE te lo va a dar por válido, pero si pones una autoevaluación cada 20 pantallas en otro contenido, Ujú, pues el SEPE no te lo va a dar por válido. claro. Entonces, hay que conocer muy bien de lo que estamos hablando y una vez que está el contenido creado, hay que estar en constante comunicación con el SEPE porque todas las entidades van a tener que hacer reestructuraciones y modificaciones a esos Ajá. contenidos. Claro, y además, sobre todo al hilo de lo que has comentado al principio, digamos que esos contenidos van a estar casi en permanente revisión desde un punto de vista técnico, ¿no? Porque al final las actualizaciones, como el ejemplo que has puesto de de los navegadores, no es algo que vaya a parar, sino que va a seguir constante y muy probablemente la entidad que se ha encargado de readaptar esos contenidos se va a ver obligada a casi de manera permanente
a seguir velando porque esos contenidos puedan mostrarse correctamente. No sé cómo funciona este tema o si digamos que eso ya sería volver a contratar el servicio, por ejemplo. No, bueno, por ejemplo, entidades como nosotros que adaptamos el contenido y utilizan nuestra aula virtual, pues Ujú. bueno, nosotros de forma inherente pues nos comprometemos a retocar lo que sea necesario para que ese cliente pueda disfrutar de esos contenidos, o mejor que ese cliente, sus alumnos, que puedan disfrutar de ese contenido, ¿no? Y en Claro. cualquier caso, el retoque tampoco implica un gasto muy grande. Estamos hablando de Ajá, una cosa ya que no, vamos, que es prácticamente insignificante, vamos, que ajá. no tiene Y peso. Vamos. cuando seguimos hablando de contenido, Luis, el contenido que ha de ser atractivo o formativo, ¿no? Porque hay que diferenciar entre interactividad de dinamicidad, ¿no? Ujú. A ver, el contenido online tiene que ser atractivo. Tiene que Ujú, ser lo suficientemente atractivo como para que capte la atención del alumno, ¿no? Pero no se puede convertir en un videojuego, no se puede convertir, si me permite todo lo que nos estén viendo, ¿no? La expresión no se puede convertir en un circo, ¿no? No puede ser eso un elemento meramente visual y divertido y demás. La Pero formación implica. eso, perdona Luis, ¿eso es porque lo establece la normativa o digamos que es una concepción o una visión personal tuya de cómo No, concibes debería ser la formación online? eso es una concepción mía. Ajá. Pero como iba a continuar diciendo, hay muchos parámetros que hacen los contenidos muy atractivos que son luego incompatibles con aspectos como la accesibilidad o con la compatibilidad con muchos navegadores. Por Ujú, ejemplo, a mí en algunas ocasiones me han dicho que nosotros generamos un contenido un poco estático, un poco tradicional, pero es que ujú, es el contenido que va a garantizar que cualquier usuario desde cualquier dispositivo lo ujú, pueda reproducir. Porque a veces, a ver, yo podría implementar, por ejemplo, estos efectos en que las letras entran botando o los ujú, desvanecimientos, este tipo de efectos visuales tan atractivos o ujú, las lucecitas, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero es que puede ocurrir que hay navegadores que no los reproducen y que no te lanzan el contenido, ¿no? Entonces, es preferible evitar ese tipo de aspectos y ujú, dejar la motivación del proceso formativo en la calidad del contenido y en la ujú, relación de los alumnos entre los alumnos y entre los tutores, ¿no? ujú, Entonces, hay que cuidar mucho el contenido, cómo se está complementando, perdón, con recursos multimedia, con autoevaluaciones, si el seguimiento del tutor es correcto, de acuerdo, que el ujú. tutor no pase 4 días sin echarle un vistazo a las Claro. Ujú, dudas y a lo que el alumno está haciendo en esa plataforma. Y hay recursos para hacerlo bastante atractivo, pero siempre sin abusar de ellos. Y después ujú. hay un aspecto que se está desarrollando cada vez más y que me parece interesante si se toma con cuidado, que es el ámbito de los serious games, que Ajá. no son nada accesibles, pero como decía antes, para determinados contenidos sí van a ser permitidos, pero Ujú, para otro tipo de contenido no van a ser permitidos. Entonces, ujú, hacer un uso coherente de esos serious games, de ujú, manera que, como decía al principio, no sea un videojuego la acción formativa, que capte lo suficientemente bien la atención del alumno, que no se centre solo en aspectos gráficos, sino que también implique formación, ¿vale? Que ujú, muchas veces un serious game pues se basa en mover un muñequito o en hacer cualquier historia de estas y ajá, al final el alumno realmente no aprende. Los ujú, serious games tienen mucho peso, creo que van a tener un futuro muy fructífero en la formación online, pero ajá. tienen que tener un componente pedagógico potente que a día de hoy muchos no tienen. Y aparte que digamos que sobre todo no van a reunir con los requisitos de accesibilidad, ¿no? Entonces No, lo van a tener bastante complicado. como te decía, hay algunos Ujú, contenidos, por remitirme otra vez a lo que comentaba antes, pues ujú, ofimática, gestión, recursos humanos, contabilidad. Aquí un Serious Game va a ser totalmente rechazado porque son contenidos que cualquier persona con cualquier discapacidad o ujú. limitación va a poder cursar. Claro. Entonces, se debe de garantizar que esa persona pueda hacerlo. Ahora bien, si Ajá, hablamos de otro tipo de contenido, como por ejemplo algo vinculado a jardinería o algo así, ¿no? ujú, Pues como evidentemente una persona con determinadas limitaciones no lo va a poder hacer. He ujú, dicho jardinería por decir uno, ¿eh? Imagino que jardinería muchas personas con limitaciones lo podrán hacer, ¿vale? ajá, Por decir algún ejemplo rápido. ajá. Pues ahí, si se implementa un serious game, pues el SEPE te lo permita. Ajá.
Pues muy bien, Luis. Yo creo que más o menos hemos vuelto a hacer un repaso muy general, ¿no? A los aspectos relacionados con la aula virtual y contenido, que el objetivo yo creo que lo hemos cumplido, ¿no? El de aclarar dudas que habitualmente profesionales como tú veis habitualmente por LinkedIn, ¿no? Incluso os preguntan en diferentes grupos y creo que hemos abordado un poco los diferentes puntos en el cual la gente tiene o más problemas o más dudas, ¿no? No sé si por tu parte te gustaría añadir alguna cosa que pienses que no hemos podido dejar en el tintero, si quieres hacer una conclusión general. Bueno, yo mi conclusión general tiene mucho que ver con palabras que ya he dicho esta tarde y es sencillamente que los centros sean muy precavidos, que hay muchísimas entidades que ofrecen los mismos servicios, pero Ujú, que después, si se ahonda en la calidad y las características de esos servicios, no todos son iguales. A ujú, veces no solamente ahorrar un poco de dinero puede ser el único motivo que te lleve a tomar una decisión en base a una entidad. Y ujú, bueno, es un proceso complejo, implica muchas decisiones, yo ajá, lo comprendo, estamos en una situación económica además adversa. ujú. Espero que salgamos de ella muy pronto Esperemos. y esperémoslo. Y, y creo que los certificados de profesionalidad online son una fórmula maravillosa para fomentar la formación. Ujú, Hay, como decía antes, mercado para todo el mundo. No hay que agobiarse con presentar demasiadas acciones formativas a la vez ajá, y a las entidades que ofrecen servicio, pues pedirles responsabilidad y coherencia. ajá. No intentar abarcar todo, no intentar ser expertos y especialistas en todo y ser muy sinceros con los centros. Y yo creo que haciendo un correcto ejercicio de la profesionalidad de cada uno, llevaremos a buen término todo esto, los centros quedarán contentos y nada, y poco más por mi parte, mandarles un abrazo a todas las personas que nos Pues han Luis, acompañado esta tarde. hablando de mandarle abrazo a las personas, mira, hay una persona por Twitter que nos hace una última pregunta, que le Ajá, vamos a dar cabida. Nos pide que comentemos el tema de accesibilidad de los vídeos o los enlaces a estos, ¿no? Entiendo que va pues, por si a la hora de introducir material multimedia en los contenidos del certificado de profesionalidad a acreditar, estos presentan algún tipo de dificultad o problema con el tema de la accesibilidad. bien. Los vídeos, si nos remitimos a la normativa de accesibilidad, a Ujú, las pautas de accesibilidad web 2.0 que publica el W3C ujú, y que hay una normativa, una norma UNE, la normativa que regula los certificados muy, muy explícita, los ujú, vídeos tienen que estar subtitulados y tienen que tener audiodescripción para personas invidentes, sobre ajá, todo en el caso de aquellos vídeos donde se demuestra un escenario o una acción. Por ejemplo, ajá. una captura de pantalla donde se muestra cómo se lleva a cabo un procedimiento en Word no Ujú, necesitaría audiodescripción, porque por mucha audiodescripción que tengas, una persona invidente jamás entendería ese entorno, ¿de acuerdo? Las personas claro. invidentes tienen sus recursos, sus herramientas, que Ujú, si el contenido está bien diseñado, ajá, podrá afrontar bien esa formación. Pero si hablamos de un entorno, por ejemplo, una película donde participan personas reales, se mueven, muestran cosas, tal, ahí sí es necesario ofrecer esa audiodescripción para que esa persona invidente sepa en todo momento el contexto y las características de la situación, ¿no? Y ajá, después los botones del reproductor han de ser accesibles igualmente. Todo lo que es el botón de play, de pause y de rebobinado tiene que ser accesible a lectores de pantalla, ¿vale? Esto es ajá. una de las cosas también que es complicado a veces. Muy bien. Bueno, yo creo que le hemos contestado a Mercedes. Bueno, pues por mi parte, agradecerle de nuevo, una vez más a Luis, que hayamos podido contar con él pues, para seguir aclarando todos estos temas, que a buen seguro van a seguir trayendo cola. Y sobre todo a la espera de que salga esa última resolución. Nosotros me gustaría remarcar que nosotros bueno, pues, apoyamos el trabajo que desde Proform Consultoría realizan sobre todo este tema, porque nosotros consideramos que son unos grandes profesionales, en este caso, en este caso Luis, un gran experto y conocedor de todas estas temáticas, sobre todo relacionado con la accesibilidad. Y bueno, en este sentido, pues os hacemos un llamamiento que a todas aquellas entidades que estén interesadas en contratar algún tipo de servicio relacionado con aula virtual o fundamentalmente con el servicio de contenido, pues bueno, pues que Plataforma está a su entera disposición. Yo creo que les van a atender muy gustosamente. E incluso, bueno, recordad que para nuestros usuarios registrados, porque
recientemente hemos firmado un convenio de colaboración entre Perform y Prodaform, en el cual pues, podrían gozar de un tanto por ciento de descuento pues, por el simple hecho de pertenecer a nuestra comunidad, ¿no? Bueno, yo por mi parte nada más que añadir. Luis, mil gracias de nuevo por estar con nosotros y bueno, pues mil gracias a todas aquellas personas que nos han seguido por Twitter, especialmente a Mercedes, a Helen, que nos han formulado diferentes preguntas. Os pedimos también nuevamente disculpas, ¿no? por todo este retraso en el inicio del Hangout, pero bueno, al final lo hemos podido celebrar y nada, solo me queda despedirme y invitaros para un nuevo Hangout que lo celebrará, tendrá lugar próximamente, ¿no? Así que nos vemos. La, 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 la.